Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a una nueva semana de contenido Twin Greens. Recuerda que en este canal hablamos a las mamás de preadolescentes y adolescentes con tips sobre el cuidado de la piel de nuestros niños con cosmética natural, pero además teniendo en cuenta un concepto de autocuidado, de amor propio, de mindfulness, para que nuestros chicos preadolescentes y adolescentes que les está tocando crecer en este mundo tan loco puedan mantener siempre foco en su autoestima. Si aún no nos sigues, espero que nos sigas. Y esta semana te voy a hablar de un tema súper interesante. La semana pasada hablábamos sobre body positivity y cómo las redes sociales han afectado la autoestima de nuestros chicos. Así que esta semana quiero hablarte de cómo implementamos en ellos, cómo les ayudamos a desarrollar 7 hábitos que necesitan tener para evitar tener acné. Y no sé si sabes, pero nuestros chicos, o sea, los adolescentes de hoy, aproximadamente el 85% experimenta acné en algún periodo de la preadolescencia o adolescencia. De hecho, ni siquiera antes pensábamos que el acné solo se presentaba a partir de los 14, 15 años, pero realmente se presenta a partir de los 11 o 12 años. Entonces, quédate aquí porque te voy a contar cuáles son esos 7 hábitos que necesitas construir con ellos para que puedan tener una piel saludable durante la adolescencia. Pero antes de hablarte sobre estos hábitos, quiero contarte primero qué es el acné. Y sabes, he visto gente diciendo en las redes como, ay, es mentira que la limpieza es importante para el acné. Sí es importante y por eso te quiero contar cómo se desarrolla el acné en la piel de un preadolescente o un adolescente. Todo empieza por las células muertas. Nosotros, los seres humanos, hacemos cada mes un proceso que se llama descamación, que básicamente consiste en botar, las células que están en el exterior de nuestra piel son células muertas. La forma como la piel nos protege del ambiente es recubriéndonos con una cantidad de células muertas y con una cantidad de bacterias y microorganismos, y esto es lo que forma el sistema inmune de la piel. Estas células muertas, y la razón por la cual estas células están muertas es porque las células vivas tienen más de un 80% de agua. Mientras que si una célula viva estuviera en contacto con el ambiente, se secaría de inmediato y nuestra piel se moriría. Por eso es este proceso de descamación, donde básicamente las células van viajando de la capa interna a la capa externa de la piel y se van soltando en este proceso. Cada 30 días aproximadamente las personas botamos esa capa externa de la piel y nuevas células van perdiendo la queratina en el proceso de pasar por capas hasta que llegan y se convierten en queratinocitos, que es esa parte más externa de la piel. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Para que todas estas células se suelten correctamente, la piel tiene que estar saludable. A eso le llamamos la función de la barrera de la piel. Si esta barrera de la piel no está funcionando correctamente, este desprendimiento de células no se hace de manera eficiente y por lo tanto hay células muertas que quedan allí flotando en la superficie. Resulta que en los adolescentes, en los preadolescentes, cuando llega la pubertad, esto empieza aproximadamente la pubertad empieza a los 7 años, donde lo empezamos a notar en la piel aproximadamente a los 9 o 10 años. Lo que empieza a pasar es que se empiezan a incrementar los niveles de sebo en la piel. Entonces, cuando este exceso de grasa está en la piel y estas células muertas también están en la piel, se unen y es lo que forman los comedones o milia, que son estos puntos negros o blancos respectivamente que vemos en la carita. Ahí empezamos a ver los primeros signos del acné, ¿ok? Y se llaman comedones. Ahí todavía no son acné, pero son
esto que se va a convertir en acné más adelante si no lo cuidamos. Luego esos comedones se forman y entonces empieza a haber un desequilibrio en este sistema microbiano que tenemos en la piel. Toda nuestra piel está cubierta por trillones de microorganismos, bacterias, pero las llamamos bacterias buenas. Mientras la microbioma, o sea, este ecosistema de bacterias en el exterior de nuestra piel esté balanceado, nuestra piel está saludable. Pero ¿qué pasa? Que estos granitos, estos comedones son como si le dejaras azúcar a una hormiga. Empiezan a llamar a las bacterias malas, son el alimento de las bacterias. Entonces lo que ocurre allí es un desequilibrio microbiano en la piel y entran las bacterias malas. En especial el acné es una bacteria que se llama C. acnes y entra a la piel y al unirse con el comedón lo infecta. Y aquí es donde empieza a formarse el acné. Hay diferentes formas, pústula, pápula, hay diferentes cosas que no voy a entrar en detalle ahí, pero te voy a dejar el libro, el link para que descargues mi libro gratuito, para que entiendas todo lo que tiene que ver con el acné y todos los aspectos que tienes que cuidar específicamente para tener una piel libre de acné. Pero aquí te voy a resumir cada uno de esos aspectos. Entonces, ahí es donde empieza el acné. A ver, ¿qué es lo que no puedes evitar? No puedes evitar que tus hijos produzcan un exceso de sebo durante la adolescencia. Eso no lo podemos evitar, son cambios hormonales, es natural, ¿sabes? Lo que sí puedes evitar es que la función de la barrera de la piel no esté en las condiciones para defenderse de este tipo de ataques bacterianos. Entonces, precisamente ahí es donde voy, a construir todos esos hábitos que puedes controlar, todos esos hábitos que ayudan a que la piel esté saludable, de modo que cuando llegue esta etapa hormonal que no vas a poder evitar, puedas tener un impacto menor, bueno, tus hijos puedan tener un impacto menor o tú puedas tener un impacto menor. Entonces, vamos entonces a entrar en materia sobre los 7 hábitos. Muy bien, entonces vamos a los hábitos. Estos 7 hábitos los hemos clasificado en 3 categorías diferentes. La primera son los hábitos tópicos y tienen que ver con lo que te pones encima de la piel. Cómo cuidas esa piel y esa función de la barrera de la piel a partir de cosmética. Cuando le estamos hablando de forma preventiva nos referimos a la cosmética, a esas cosas que embellecen la piel. Cuando ya entramos a dermatología es porque ya hay una condición en la piel, ¿ok? Así que aquí me voy a referir a hábitos cosméticos. La segunda categoría son los hábitos de alimentación. Como sabes, somos lo que comemos y hay alimentos que pueden detonar, la producción de sebo. Hay alimentos que pueden, por ejemplo, mejorar la producción de colágeno. Entonces, cuando aprendemos a comer inteligentemente, vamos a poder tener una piel más saludable. Y el tercero son los hábitos emocionales. Las emociones están súper ligadas a nuestro sistema inmunológico y cuando hablamos del sistema inmunológico no solo nos referimos al del cuerpo, también nos referimos al sistema inmunológico de la piel. Pero bien, veamos entonces cuáles son estos hábitos. Los hábitos de la primera categoría, que son los hábitos tópicos. Aquí hay 4 hábitos: limpiar, exfoliar, hidratar y proteger. Y aunque no te voy a dar todo el detalle de cada uno porque saldría un video larguísimo, sí te voy a dejar los links a los blogs de cada uno de estos, ¿ok? Para que en el caso de que quieras tener más detalle, vamos poquito a poco y ya te voy a ir haciendo videos en las próximas semanas sobre cada uno de estos en específico. Entonces, vamos primero al hábito 1, que se llama limpiar. La limpieza es importantísima y ahorita te contaba un poco sobre cómo necesitamos evitar 2 cosas: el exceso de células muertas y el exceso de sebo en la piel. ¿Qué hace la limpieza? Elimina el exceso de sebo en la piel y facilita la remoción de células muertas, ¿ok? Apunta a los 2. Importante, ¿qué no es limpiar? Dejarte la cara así estirada porque crees que no debes tener sebo. Y ese es el primer mito que quiero atacar antes de pasar al tema de limpiar. No
hay que eliminar el sebo por completo. Solo necesitamos eliminar el exceso de sebo, pero el sebo como tal es bueno para nuestra piel. Por lo tanto, el proceso de limpieza debe ser lo suficientemente gentil para que remueva eso que sobra sin llevarse la partecita esencial, que es el sebo, que sí necesitamos allí por su acción protectora y antibacterial. Bien, por eso yo recomiendo 2 pasos de limpieza. El paso 1 es una limpieza con aceite. Ponemos la limpiadora de aceite sobre el cutis seco y así hacemos un masaje para que el sebo se emulsione con ese aceite y luego lo soltamos, y luego una limpiadora de agua que termina de remover los restos de suciedad soluble en agua. Una piel limpia siempre es más saludable que una que no lo está. El segundo paso es exfoliar. Y cuando hablo de exfoliar no te estoy hablando de agarrar el azúcar de la cocina y removerte, porque eso no está bien. Cuando hacemos la exfoliación mecánica con ingredientes muy fuertes, podemos dañar la función de la barrera de la piel. Recuerda, si la piel funciona bien, el proceso de descamación se hace correctamente. Por eso, para los preadolescentes y adolescentes, yo recomiendo una exfoliación súper suave con ácido salicílico. Normalmente se pone en las limpiadoras. ¿Por qué en las limpiadoras? Porque es un ácido, no es algo que queramos dejar permanentemente sobre nuestra piel. Tal vez sobre lo de los adultos podría ser, pero no sobre la de los chicos. Y 2, porque lo que ayuda es hacer un pequeño efecto exfoliante, es una exfoliación química que ayuda a llevarse esas células muertas de la piel. Te voy a dejar el link de exfoliación, ahí está todo sobre el ácido salicílico. Importante, en el mercado normalmente vemos ácido salicílico al 2% en los productos que llevan ácido salicílico, porque estos productos están hechos para adultos. Para preadolescentes y adolescentes yo no recomiendo más allá de un 2%. En los productos que estamos, de un 1%, perdón. En los productos que estamos creando iría un 1% de ácido salicílico, y no lo haríamos específicamente con ácido salicílico, sino con un compuesto vegetal que nos ayuda, que genera ácido salicílico natural. Pero bueno, de eso te cuento cuando estemos más cerca del lanzamiento. Luego, ese es el paso 2, que es exfoliar. Ahora vamos al paso 3, que es hidratar. Este es uno de los más importantes. La verdad es que todos son importantes, pero si tuviera que darle súper atención, diría limpieza y hidratación. ¿Qué es la hidratación? Básicamente, ¿qué pasa? Que para que la piel trabaje adecuadamente, para que esta función de la barrera de la piel trabaje adecuadamente, necesita estar hidratada. ¿Qué es estar hidratada? Tener suficiente agua, que esta agua no se escape en el proceso natural de liberación de agua de la piel, sino que se mantenga ahí. Eso va a mantener la piel elástica, ¿ok? Por eso siempre es importante utilizar un sérum hidratante para los chicos, súper importante. Este tercer paso es súper importante. También te dejo el link sobre hidratación de la piel adolescente. Luego el cuarto es proteger. Recuerda que estamos expuestos a una cantidad de factores ambientales que estresan la piel y lo que hacen es disminuir la generación de colágeno. ¿Qué pasa en los chicos? Que sin el suficiente colágeno se les forman las marcas en la piel. Por eso, si les salen granitos, le queda el negrito o le queda la marquita. Entonces es súper importante utilizar protector solar. El sol es uno de los agresores más horribles para la piel, daña las células y además crea un efecto en cascada que sigue dañando, hace daño a una célula, esta célula daña a la otra célula y así. Por eso es súper importante utilizar bloqueador solar. Te voy a dejar un link de uno que me encanta. La verdad es que para los chicos, como generan tanto sebo y los bloqueadores son tan grasosos, a veces no es fácil elegirlo porque son gruesos, grasosos y les da la sensación de grasa. Encontré lo estoy amando, mi hija lo ama y lo que hace es como una acción protectora, pero se absorbe al minuto. Entonces, esos son los 4 pasos que tienen que ver con los hábitos tópicos. Vamos ahora a los hábitos de alimentación.
Bien, en los hábitos de alimentación tenemos dos. El primero es lo que comes y el segundo es cómo te suplementas o cómo suplementas a tus hijos, ¿ok? Los hábitos de alimentación, sabrás que, como te decía ahorita, somos lo que comemos. Así que, si bien no voy a entrar en tanto detalle, te voy a decir qué tienes que ayudar o evitar con la alimentación. Lo primero, evitar la formación de radicales libres. ¿Qué es esto? Ahorita te decía que el sol hace que las células se dañen, ¿ok? Esto básicamente, las células de la piel pierden un electrón. Estas células que van sin un electrón se llaman radicales libres. Y cuando se unen a otra célula también dañan esa célula. A este proceso donde estos radicales libres van de célula en célula dañando las células se le conoce como el estrés oxidativo de la piel. Entonces, para eso empieza a suceder desde que somos chicos, no hay que esperar a ser adultos para pensar en antioxidantes. Entonces, cuando piensas en quiero reducir el estrés oxidativo a través de la alimentación, lo haces a partir del consumo de antioxidantes. Frutos rojos, nueces. Entonces, no se trata de una dieta, sino de cuáles son los alimentos que le hacen bien a la piel, especialmente cuando nuestros hijos están propensos o podrías creer que se acerca a esta etapa donde puede que les dé acné, ¿ok? Por ejemplo, otro tema es la regulación del sebo. Entonces, ¿qué pasa? La producción de sebo está relacionada, los estudios muestran que está relacionada con la producción de insulina. A menores niveles de insulina, menor reactividad de las glándulas sebáceas. A mayores niveles de insulina, una mayor actividad de las glándulas sebáceas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando comemos mucho azúcar, incrementamos la producción de sebo en la piel. ¿Cómo te parece? Así que yo sé que a nuestros chicos seguramente les encanta el azúcar, pero en la adolescencia deberíamos tratar de bajarlos al máximo precisamente para combatir esta sobreproducción que se genera en estos años. Otra cosa son las vitaminas. Las vitaminas y minerales son compuestos que necesitamos para vivir, son esenciales para vivir, pero nuestro cuerpo no las sintetiza. Por lo tanto, debemos comerlas, ¿ok? Debemos suplementarlas, sea a través de la alimentación o a través de suplementos alimenticios, ¿ok? De suplementos orales, perdón. Entonces, ¿dónde están las vitaminas y los minerales? Las frutas, los vegetales, ¿sí? Entonces, una dieta rica en frutas y vegetales también va a ayudar a la salud de la piel. Eso en lo que refiere a alimentación, también te dejo el blog sobre alimentación. Y en cuanto a suplementación, nuevamente, como te decía ahorita, como nosotros no producimos vitaminas y minerales, entonces necesitamos suplementarlos. ¿Qué pasa? Que cuando los suplementamos vía alimenticia, nuestro cuerpo tiene como una capacidad máxima para absorberlos, ¿ok? Sobre todo en las dietas modernas. Cada vez lo que han descubierto los científicos es que por alguna razón, sea por el procesamiento que tienen los alimentos, incluso los alimentos enteros, tal vez es la etapa donde nuestro cuerpo está absorbiendo la menor cantidad de nutrientes de la historia de los alimentos. Esa es la razón por la cual la industria de la suplementación ha tomado tanta fuerza. Entonces, estas vitaminas y minerales deben ser suplementadas también para tener una dieta saludable. Entre ellas, la vitamina más importante para la piel, bueno, aparte de la vitamina D, que ayuda a la síntesis de colágeno, etc., es la vitamina C, que tiene un efecto antioxidante. Entonces, cuando me preguntan, ¿puedo poner vitamina C en la piel de mis hijos? Sí, solo que tienes que escogerla bien. También te dejo un blog sobre cómo escoger tu vitamina C, porque sí afecta un poco el pH para que sea saludable para los niños. Entonces, esa es la segunda categoría, que es la de alimentación. Ahora vamos a la tercera categoría. Bien, y por último, la tercera categoría es la emocional.
así como lo oyes. Todas nuestras emociones están ligadas a la salud de nuestro cuerpo y, por lo tanto, a la salud de la piel. Se ha descubierto que el sistema nervioso central está ligado al sistema inmunológico, y es por eso que todo este tema de meditación, hipnosis, está tomando una relevancia importantísima en la dermatología. Entonces, ¿cuáles son los 2 hábitos que hay que cuidar en cuanto a las emociones? El primero, dormir. El sueño, la falta de sueño está asociada a la depresión. Y cuando nos deprimimos, se inflaman nuestras células, decrece nuestro sistema inmunológico y por lo tanto somos susceptibles a diferentes tipos de virus o bacterias, y en el caso de bacterias que pueden afectar la piel. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros niños pasan un montón de tiempo en sus teléfonos, un montón de tiempo navegando en redes sociales, a veces ni nos damos cuenta cuánto están durmiendo. Por eso es súper importante que estemos muy pendientes de que tengan la cantidad de sueño necesaria, y de esa manera la falta de sueño no les afecte su emoción. Y por último está el último hábito, que es el 7º, está la meditación. ¿Qué pasa? Que vivimos en un mundo en donde toda nuestra atención está puesta afuera de nosotros. El colegio, las tareas, los amigos, las redes, todo eso está fuera de nosotros. Lo que logramos hacer cuando meditamos, y miren, en serio, ustedes no tienen idea cómo le ayuda a un adolescente meditar, así sea 5 minutos al día. Es una forma de volver así, de poner en blanco su mente, así sea que lo logren por unos minutos. Y esto, la meditación está comprobada, y la relajación y la respiración profunda ha comprobado que ayuda a que el oxígeno se transporte mejor a todas las células de la piel, ayuda a mejorar la circulación y por lo tanto esta circulación de nutrientes hacia la piel, y le trae beneficios importantísimos no solo a la mente y al corazón, sino también a la piel. Y por eso tengo una sorpresa para ti. Te quiero dejar unas meditaciones que puedes bajar gratuitamente en un link que te voy a dejar aquí abajo para que las escuches. Son creadas, son muy cortas, de 5 minutos cada una, porque sé que para los preadolescentes y adolescentes no es fácil mantener la emoción por periodos más largos, mantener la atención, pero sin embargo estos 5 minuticos de respiración, de volver a sí mismo, no sabes lo que le van a ayudar. Así que ándale, descárgalas de una vez, porque de verdad es un regalo súper maravilloso para ti. Y bien, hemos llegado al final del video. Espero que no te hayas aburrido. Recuerda que en este canal vamos a compartir tips para que cuides de la piel y de las emociones de tus hijos preadolescentes y adolescentes. Así que si te gustó este contenido, ándale, pícale al like, suscríbete, ayúdanos a compartir este mensaje de positividad en el cuidado de la piel, y te espero aquí la otra semana con más información y más contenido. Bye bye.